Mis hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga grandemente. Bien, vamos a abordar nuestro tema del día de hoy y quisiera pedirle que fuéramos a Efesios 4, por favor, versículos 17 al 32. Dice el Señor así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Eterno Dios, Padre, cuán glorioso eres, Señor, cuán maravilloso, cuán santo, cuán perfecto, Dios. Nuestra mente no alcanza a comprender, Señor, tu grandeza. Pero cada vez que nos acercamos a tu palabra, Señor, podemos, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, poder verte cada vez mejor, Señor. Y es nuestro anhelo poderte conocer cada vez más, ver tu gloria, Señor, y gozarnos en el privilegio que nos concedes al poderte ver, Señor, con oír tu palabra. Poder comprender quién eres tú, Señor, y lo lejos que estamos de esa perfección, pero tener la esperanza de que cada día estamos siendo formados a la imagen de tu Hijo, quien es Dios mismo, eres tú mismo. Así que damos gracias y te rogamos que esto se refleje en cada aspecto de nuestra vida, especialmente, Señor, en algo tan importante como la comunicación, lo que hablamos, porque debemos entender, Señor, que lo que hablamos nosotros, las palabras que dirigimos, cuando no son palabras hipócritas, tratando de engañar y haciendo ver a los demás una imagen que no es la verdadera de nosotros, sino que son palabras que salen desde el corazón, muestran lo que realmente somos nosotros. Y por eso, Señor, te rogamos que podamos estar atentos a la forma como nos comunicamos, especialmente en nuestros hogares, que es donde sale realmente lo que hay allá en lo profundo de nuestro corazón, y que poniendo atención a esa forma en que nosotros hablamos y nos dirigimos a nuestros cónyuges y nuestros hijos y las personas con quienes vivimos, podamos ver realmente quiénes somos nosotros y podamos, Señor, guiados por tu palabra, guiados por tu Espíritu, ser transformados y dar una imagen en lo que comunicamos que corresponda a quien eres tú. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la comunicación en el hogar, en los matrimonios, en las relaciones de padres e hijos. Creo que no hay nada más importante dentro de nuestra convivencia como
familias que la comunicación y lo que hablamos unos con otros. Hace 8 días hablamos de la sexualidad y es un tema que quizás en la forma más íntima no está presente todo el tiempo y solamente corresponde a los esposos en esa relación familiar. Hablaremos de la mayordomía en 8 días y son solamente cosas específicas dentro de la relación de pareja y del matrimonio y de familia. Y hablaremos de la crianza de los hijos y también son cosas específicas, pero la comunicación atraviesa todas ellas. Cada uno de los aspectos de nuestra familia está atravesado por la comunicación. Así que, hermanos, la comunicación es algo a lo que deberíamos prestarle atención y como estaba orando, en la forma como nos comunicamos nosotros estaremos, si estamos atentos, viendo realmente qué es lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que somos nosotros. Qué tan formado está Cristo en nosotros. Porque creo que en el hogar es donde nosotros realmente dejamos salir las palabras de nuestro corazón. Muchas veces afuera podemos aparentar y decir cosas buscando solamente lucir bien, pero en nuestros hogares creo que es donde realmente salen esas palabras que hay allí en nuestro corazón. La comunicación es la mejor opción para cultivar el bienestar y mejorar las relaciones entre los miembros de la familia, pero entonces debemos preguntarnos cómo nos comunicamos. En el matrimonio es aún más importante que cada pareja perfeccione su comunicación. Es indispensable que aprendas a comunicarte mejor y esto solamente es posible cuando nuestro corazón es cambiado, porque de allí es donde salen nuestras palabras. No solo se trata de cuidar lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y el título para nuestro mensaje en el día de hoy es La comunicación como fuente de gracia. La comunicación como fuente de gracia. Quisiera que viéramos para nuestro primer punto, que lo puse de esta manera: comunicamos muerte o vida. Comunicamos muerte o vida. Y que viéramos Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte, Proverbios, búsquenlo por favor, quienes los están buscando, Proverbios 18, versículo 21. Un versículo conocido, quizás malinterpretado en muchas ocasiones. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora en los versículos que leímos está Efesios 4:29 también, pero vamos a ver Proverbios 18, 21. Podría ser uno de los versículos que se han interpretado de forma incorrecta en algunos contextos, y se enseña entonces que el destino del hombre, el destino de mi vida, lo que me sucede a mí, está en lo que yo confieso. Y que entonces podemos determinar nuestro futuro de acuerdo a lo que confesamos. De allí incluso podría haber nacido la filosofía de la confesión positiva, que se trata de confesar con nuestra boca las situaciones deseadas. Y aunque hay una variedad de interpretaciones y enfoques en cuanto a esa enseñanza, la conclusión es que lo desagradable se puede evitar cuando me abstengo de confesar cosas negativas, y lo agradable se puede disfrutar cuando hago confesiones positivas. Pero este versículo, hermanos, es mucho más importante que solamente esto. Y es que nosotros en nuestra comunicación podemos dar palabras que enseñan camino de muerte o camino de vida. Cuando nos comunicamos, estamos llevando buen fruto o mal fruto. Santiago 3:1, que lo leímos esta mañana, nuestro hermano Andrés dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Para el contexto que se está hablando, quizás se estaba refiriendo a los rabinos, aquellos que eran reconocidos realmente como maestros.
Si el rabino era consciente de su responsabilidad en la enseñanza y se comportaba consecuentemente con esta, no había problema. Pero si era diferente y su vivencia era basada en el orgullo, entonces el caso sería muy distinto. Es lo que advierte Santiago aquí en estos versículos iniciales. Sean cuidadosos porque la responsabilidad de enseñar es muy alta. Los maestros, siendo por excelencia hombres de palabra, están particularmente expuestos a los pecados de la lengua. Cuando se debe enseñar públicamente, por ejemplo, o cuando en nuestros hogares estamos enseñando, debemos ser muy cuidadosos porque podemos ser expuestos ante el pecado, los pecados de la lengua. Esa posición es un lugar donde somos fácilmente tentados a la arrogancia o a la dominación sobre nuestros estudiantes, sobre las personas que están aprendiendo, o podríamos ser expuestos también a la ira o al rencor cuando hay contradicción o hay falta de atención a lo que se está enseñando. Aunque Santiago está hablando acá acerca de esos maestros públicos, hermanos, y es verdad que no todos somos llamados a la enseñanza pública, la realidad es que todos estamos enseñando cada vez que nos comunicamos. Todos estamos enseñando cada vez que nosotros nos comunicamos, y la responsabilidad y las tentaciones son las mismas. Todos somos maestros, y no estoy hablando de los momentos específicos, por ejemplo en nuestras familias, cuando por ejemplo se está realizando un devocional en la familia y el esposo entonces toma esa posición de enseñanza, o cuando algún hijo o la esposa se acercan al esposo o a los padres a pedir alguna explicación y el padre o la madre o el esposo enseñan acerca de algún tema, sino que en cada ocasión estamos dejando nosotros enseñanzas con lo que decimos y la forma como lo decimos. Enseñamos camino de vida o camino de muerte. Proverbios 23 dice que como es el pensamiento en el corazón del hombre, así es el hombre. Así es el hombre, hermanos. Aquí voy a nombrar varios versículos para que atemos esto. Entonces estamos diciendo primero que lo que hay en el corazón del hombre, eso es lo que es el hombre. Y Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que hay en el corazón es lo que yo soy y de eso es lo que habla la boca, pues mis palabras están mostrando qué es lo que yo soy. Y Proverbios 18:21 me dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que yo hablo está llevando fruto bueno o fruto malo. Proverbios 4:23 dice que debemos cuidar el corazón porque de él mana la vida. Pero también en Mateo 15, en los versículos 18 y 19, dice que de allí salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Lo que sale por nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón y de él mana la vida, o este listado de cosas que podría ser más amplio, pero que solamente se nombran algunas como ejemplo y que hablan de un camino de muerte. Alguno dirá, cuando pensamos en ese listado, bueno, creo que me estoy salvando, yo no hablo de esas cosas. Pero Jesús dijo que cuando no hablamos con amor del prójimo o al prójimo, es culpable la persona como el que asesina. Porque al hablar estamos enseñando y dejando mensajes en las otras personas. El Señor ha establecido un orden entonces en los hogares donde se ha establecido las autoridades para el cuidado y la guía de las familias. Y en esos roles podemos caer en los mismos problemas mencionados anteriormente, de arrogancia, de querer dominar de forma impositiva o de ira cuando no se atiende o incluso se contradice lo que se está enseñando. Debemos ser conscientes de que, como decía, no solo estamos transmitiendo enseñanza en los momentos específicos, sino que en cada cosa que comunicamos lo estamos haciendo, porque las comunicaciones entre nosotros, en nuestros hogares, no es solamente entre quienes están hablando. Quienes oyen también están recibiendo un mensaje en la comunicación de nosotros. La comunicación de los esposos está dejando enseñanzas en los hijos. Y no es solamente el uso de un lenguaje ofensivo, de menosprecio. Son cosas muy sutiles, como la forma en que, por ejemplo, yo pido un favor.
La forma en que cuando después de estar todo un día de trabajo, el esposo, o si los dos han salido y se encuentran en la noche sin verse en todo el día y se saludan de una forma muy simple y con un simple "¿qué hubo?", ni siquiera se interesa por cómo le fue, ya está dejando mensajes en nuestros hijos y estamos enseñando cosas, aunque no estamos sentados diciéndoles venga que les vamos a enseñar, pero estamos dejando enseñanzas en ellos. La comunicación de los esposos deja enseñanzas en los hijos. ¿De qué manera, hermanos, atiendo lo que el otro me está diciendo? Cuando la otra persona habla de las cosas que le interesan, ¿yo cómo atiendo esto? Sin interés, o por el contrario, si estoy ocupado, le digo, dame un momento, termino esto y te pongo atención, pero ¿cómo le estoy diciendo esto también? O dejo lo que estoy haciendo y me concentro en lo que la otra persona me quiere decir. La forma como me comunico con los que no son de la casa, la forma como corrijo a mis hijos y cómo me intereso por lo de ellos, todo eso enseña un camino de muerte o de vida. Se transmite muchas veces mensajes cuando debo manifestar alguna cosa o alguna inconformidad y lo hago de una forma en la que no es correcto hacerlo, pero después me justifico en la forma en como que me comuniqué porque la otra persona estaba haciendo algo indebido y estoy transmitiendo engaño o verdad con esto que estoy diciendo. Con mi comportamiento, con las palabras que usé, con el tono que usé, estoy transmitiendo engaño o verdad. Es la forma en que una persona que está siendo formada al carácter de Cristo debería comunicarse y debería hablar. Es el tono, son las palabras, es el fruto que nosotros estamos dejando, porque allá en Lucas 6 también dice que el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto, y lo contrario no puede ser posible. No puede ser posible que el mal árbol dé buen fruto o que el buen árbol dé mal fruto. El fruto, hermanos, son actos de vida o de muerte, como dice Proverbios 18. No sé si lo podemos ver. Una comunicación que no corresponde a santidad, como nuestro Padre que es santo, es una comunicación que no obra conforme a su voluntad y que por lo tanto su fruto es malo porque enseña algo que es contrario a la verdad de Dios. En Romanos 10:10, la palabra nos dice que con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué es lo que debemos confesar para salvación? Que Jesús es el Señor. Se confiesa lo que hemos creído y que está puesto en nuestro corazón. Pero en el versículo 17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Confesar con nuestra boca el nombre del Señor, confesar que Él es nuestro Salvador y que Él es Señor, trae fe a las personas. De esa forma lo ha decretado Dios. Que venga fe, salvación, es traer vida a esa persona por confesar su nombre. Pero es mucho más que solo repetir con nuestras palabras, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Confesar a Cristo con nuestra boca es que nuestras palabras evidencien el carácter de Cristo en la forma como me estoy comunicando, en el tono que estoy usando, en mis palabras. Recordemos cuando vimos Éxodo, que Faraón dijo, Dios es justo y yo soy impío. Pero él no confesaba eso con sus palabras, simplemente repitió algo que quizás había escuchado. Pero él no confesaba en su comunicación esa verdad porque no estaba en su corazón. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Él dijo, las cosas buenas que ustedes vean en mí, es Cristo formado en mí, que ha sido formado dentro de mí. Eso, imítenlo. De la misma manera nuestra comunicación, que es conforme al Señor, lo que hace es mostrar a Cristo en nosotros. Y eso es confesar su nombre con nuestros labios. Es confesarlo en nuestra comunicación, y confesar a Cristo es confesar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Es confesar la humildad de Cristo, es confesar la santidad de Cristo. Yo no puedo decir las palabras Jesús es el Señor
Y quizás en un devocional decirle a nuestra familia: Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Y unos minutos más tarde estar hablando de forma áspera a mi cónyuge o a mis hijos. Las palabras, hermanos, son como piedras lanzadas que no vuelven atrás y causan daños graves. Nuestro lenguaje es un arma que está llena de munición y lista para ser descargada en cualquier momento, haciendo víctimas a las personas que más amamos. En contraste con la vida que transmite una comunicación que confiesa a Cristo, que habla conforme a la voluntad de Dios, está el no hacerlo. Usar palabras que traen muerte. Y qué mejor ejemplo que el de la serpiente. Qué mejor ejemplo que ese, que usó un lenguaje que hizo dudar a Adán y a Eva, que trajo engaño a sus corazones. No fue un lenguaje ofensivo, pero hizo dudar a ellos del carácter de Dios, de las palabras de Dios y de la buena voluntad de Dios. Es un acto altamente destructivo. El interior nuestro se llena de lo que oímos. Entonces esas palabras que nosotros oímos, que se están repitiendo en nuestros oídos, se hacen carne, porque se hacen vivas en nosotros, y son los actos que terminamos haciendo. Algún domingo salía de acá del culto y alguien tenía una canción en algún lugar, no sé exactamente en dónde, pero el cantante decía: esta pena solo la ahogo en alcohol. Y de hecho, cuando nosotros vemos las películas de Hollywood o incluso nacionales o novelas, cosas en la televisión donde alguien llega con una tristeza donde un amigo, para ser aconsejado, lo primero que le dice es: le ofrezco un trago. O sea, nos están dejando esa idea, no nos están diciendo: venga que le voy a enseñar, pero nos están dejando la idea de que la forma de apagar una situación de dolor es con un trago. Pero Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Transmitimos vida o muerte con lo que nosotros decimos. En Santiago se echa mano de la imagen del fuego, aquí en el capítulo 3. Y el autor busca impresionarnos con la idea de una destrucción amplia iniciada con algo muy pequeño. No se enfoca en lo grande del acto inicial, sino en lo pequeño que se ve y el mal que puede causar, que puede expandirse hasta proporciones terribles. Los pecados de la lengua, hermanos, expanden la contaminación espiritual a toda la persona. Y hace esto por la manera en que habla del pecado, por la manera en que lo mantiene, por la manera en que continúa con su boca expresándolo, incluso después de haberlo cometido. ¿Cuál es el origen de todo esto? Un corazón que, por lo que ha guardado en él y que se conforma a lo que oye, es llevado a un pensamiento y comportamiento contrario a Dios, y que su fruto es muerte. Pero que si se llena del carácter de Cristo, es llevado a pensamientos y comportamientos de vida. Proverbios 15:4 dice que la lengua que brinda alivio es árbol de vida, pero la lengua insidiosa deprime el espíritu. Entonces, hermanos, es algo para tener en cuenta en este primer punto. Nosotros comunicamos más que solamente un mensaje que estoy diciendo, más que simplemente un saludo, más que simplemente la pedida de un favor, más que simplemente las palabras que estoy diciendo. Estoy transmitiendo un mensaje con lo que yo digo. Y pasaremos entonces a nuestro segundo punto. Y estaremos mirando allí en Efesios, en el capítulo 4, algunos versículos. Y este segundo punto es: comunicamos lo que somos. Comunicamos lo que somos. Nosotros somos y después hacemos. Porque nosotros hacemos de acuerdo a lo que somos. O sea que la comunicación es fruto de lo que nosotros somos. Hoy en día, las presiones financieras, las presiones laborales, la rutina,
los altibajos del día han llevado a las familias a dejar la comunión con Dios por las múltiples ocupaciones y por ende a llenarse de preocupaciones y amarguras que terminan por convertirse en esa peligrosa munición de la que hablamos hace un momento, que se dispara a la más mínima provocación, dejando como resultado corazones heridos y relaciones quebrantadas. Ofender en palabra, cuando habla ya en Santiago 3, no es una caída accidental sin premeditación, pues la palabra que se utiliza allí cuando dice que ofendemos con palabra es logos, que denota pensamiento, que presupone inteligencia y también palabras de las que se vale el hombre para expresar su pensamiento interno, lo que él es. El pecado no es solo, hermanos, la articulación casual de palabras, sino que son palabras que resultan de lo que ha sido pensado previamente. Como mencionábamos, Lucas 6:45 dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús dijo que lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Son palabras que provienen de una mente envanecida, como dice aquí en Efesios 4, en los versículos 17 al 21. Efesios 4, versículos 17 al 21. Allá nos está diciendo que debemos dejar de andar en la vanidad que andan los otros gentiles, una vanidad en nuestra mente. El pensamiento o la capacidad de razonar del no creyente está vacío porque tiene el entendimiento entenebrecido, como dice aquí también. Su entendimiento no es claro, es oscuro, porque no hay luz en ellos. Alguien que no ha creído en Cristo no tiene luz. El no salvo no puede ver la vida y disfrutar de ella porque no tiene el conocimiento de Dios. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que tienen, dice también aquí el apóstol en el versículo 18. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Hoy vemos que muchas personas que se consideran sabias, que no conocen a Dios, pero que conocen muchas cosas, que han leído bastante y que saben mucho, no aceptan la idea de un Dios porque eso es para ignorantes. No aceptan la idea de un creador porque no es para personas que conocen mucho y que saben como ellos. Es ilógico, es irracional y además es motivo de menosprecio, porque desde su perspectiva eso es ignorancia, es creer en mitos y es dejarnos manipular. Pero ¿qué dice Dios en Santiago 14? En el Salmo 14. El necio en su corazón dice: no hay Dios. Se ha corrompido y hace obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Quién es el necio en realidad? Tienen mucho conocimiento, pero nada de sabiduría. Por eso aquí en el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aprendimos y debemos aprender a Cristo y no sobre Cristo. Porque aprender sobre Cristo es tener solamente información que quizás podemos repetir, pero aprender a Cristo es aprender a tener un comportamiento como el de Él. No se trata solo de llenarnos de información, sino de una relación de conocimiento de Cristo, personal, íntima. La verdad y la vida siempre van juntas, hermanos. Si nosotros hemos creído en la verdad de Dios, también hemos recibido la vida de Dios. El cristiano no puede seguir entonces en el patrón del mundo, como dicen estos versículos, ya que ha experimentado el milagro de levantarse de entre los muertos. Su vida no es vacía, sino llena de propósitos divinos. Su mente debe estar llena con la luz de la palabra de Dios para poder comunicarla, y su corazón con la llenura de la vida de Dios para poder comunicarla efectivamente. La importancia de lo que oímos, por tanto, hermanos, como dice Santiago 1:19, que es más importante el oír que el querer estar hablando.
¿De qué nos llenamos, hermanos? Porque de lo que oímos es lo que está lleno nuestro corazón. ¿Qué permitimos que nuestros hijos llenen? ¿De qué permitimos que nuestros hijos llenen su corazón? Quizás pensamos en cosas fuertes como lenguaje soez, palabras de calibre grueso, enseñanzas sobre ideología de género, y decimos: mi hijo no puede oír de eso. Pero es más sutil que solo eso. Es más sutil que solo eso. Decirle, por ejemplo, a nuestros hijos que lo que deben hacer es perseguir sus sueños y que confíen en Dios para lograrlos, porque Él es fiel, pero sin hablarles del evangelio, es entregarlos a sus deseos engañosos, a la vanidad de lo que ha sido llenado su corazón, y que usen a Dios como un medio para lograr sus metas personales. Debemos ser cuidadosos, hermanos, con lo que comunicamos. Sin darnos cuenta, estamos llenando nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros comunicamos, porque es de lo que habla la boca, de lo que hay en el corazón. Debemos enseñar la palabra, pero no solo como una enseñanza en sí, sino con la forma como yo me comunico, transmito principios de vida que deben venir de lo que hay en mi corazón. No estoy enseñando solamente cuando hago un devocional, no estoy enseñando solamente cuando tomo la palabra y le enseño a mis hijos, estoy enseñando en todo momento. En todo momento. Y quizás los momentos en que ellos más van a aprender son en esos momentos en que yo no considero que estoy dando una enseñanza. Transmitimos muerte o vida, y eso es lo que hay en nuestro corazón. Así que, hermanos, algo importante para que nosotros hagamos es estar vigilantes a la forma como nos comunicamos, qué palabras usamos, qué es lo que decimos, porque eso nos deja ver a nosotros qué es lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces estamos pensando qué es lo que hay allí. ¿Cómo me engaña mi corazón? Pongamos atención a lo que estamos comunicando y allí podremos ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Como tercer punto, hermanos, estaremos viendo una nueva comunicación en Cristo y estaremos mirando, o principalmente estaremos meditando en los versículos 22 al 32 de Efesios 4. Dice Pablo allá que nos debemos despojar del viejo hombre que está viciado y conformado a deseos engañosos, y que nos debemos vestir del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Lo primero que nosotros debemos hacer, hermanos, es desechar las mentiras y hablar con la verdad, no con ira, no dando lugar al diablo. Dice allá en el versículo 20. ¿Me ayudan, por favor? Lo perdí. 27, gracias, hermana. Y en el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino palabras para edificar, dando gracia en nuestra comunicación, que es el título para el día de hoy. Sin amargura, sin enojo, sin ira, sin gritería, sin maledicencias, sin malicia. Por el contrario, siendo benignos, siendo misericordiosos y perdonadores y no vengativos, igual que Cristo. Comunicamos el carácter de Cristo cuando nos comunicamos de esta manera. Ser llenos de Cristo nos debe llevar a una comunicación que refleje su carácter. Nos quitamos la ropa de muerte que teníamos en nuestro pecado y nos vestimos de los ropajes de vida que es Cristo. Así que lo primero que debemos hacer, hermanos, en medio de nuestra comunicación es examinar nuestras actitudes. La actitud que tengamos es básica para la comunicación eficaz. La actitud que nosotros tengamos es básica para la comunicación eficaz, puesto que nuestra actitud, hermanos, es el suelo del cual brota lo que nosotros estamos diciendo y lo que hacemos. Sin la actitud correcta, las conversaciones no salen bien. Podemos tener razón en lo que decimos, pero la manera en lo que decimos puede provocar rechazo en el otro. Cuando hablas con tu cónyuge, tienes una actitud altiva o soberbia, das a entender que siempre tienes la razón y que él o ella no sabe nada. Das
esa imagen en tu actitud cuando estás hablando con tu cónyuge, como que el otro no sabe nada y tú eres el que tiene la razón siempre? ¿Te molestas y te niegas a responder cuando tu cónyuge cuestiona tus acciones o tus motivos? Incluso se llega a pensar, ¿no tiene derecho a preguntarme algo así? La Biblia nos enseña que tal actitud del corazón es muy destructiva, hermanos, para las relaciones humanas. Salomón dijo: el altivo de ánimo suscita contiendas. Debemos considerar el consejo entonces del apóstol Pablo, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Humildad. La humildad, que es aquella actitud del corazón que nos impide hablar de otros o hablar a otros de forma equivocada y permite que los de espíritu manso se comuniquen efectivamente. Esa es la actitud que requieren nuestros hogares, de humildad. Otra actitud que destruye la comunicación es el resentimiento o el rencor, lo cual actúa como un veneno en la vida de nosotros, hermanos, y en el matrimonio. Si tú tienes una actitud amarga y rencorosa, se va a notar en el momento en que empieces a hablar. El tono de la voz revela el rencor que hay dentro de nosotros. Jesús dijo: si tienes algo contra alguno, perdona. Un corazón que perdona es el único remedio para una actitud venenosa de rencor. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura, el rencor, son actitudes que no permiten que nos comuniquemos de forma efectiva. La indiferencia o apatía también estorban la comunicación, hermanos. Jesús escribió esta actitud en su parábola de la fiesta de bodas. Convidó a muchos, mas ellos, sin hacer caso, se fueron apáticos a lo que se les estaba diciendo. Esta es la misma actitud, hermanos, indiferente, que muchos pueden adoptar cuando su cónyuge quiere platicar o pasar tiempo junto con él o con ella. Y la indiferencia se nota cuando decimos ahorita no, o cambiamos el tema, o seguimos sin mirar o poner atención a la persona que me está hablando. En realidad, esta comunicación o esta actitud le está diciendo a mi cónyuge que él o ella no es importante. Cada vez que respondemos a nuestro cónyuge con indiferencia, hermanos, lo desanimamos y causamos distanciamiento entre nosotros. A veces no es el mejor momento para platicar, y eso es verdad. Pero si debemos posponer ese tiempo para platicar acerca de algo o pasar tiempo juntos, tengamos cuidado de comunicar a nuestro cónyuge ese interés sincero y la disposición de invertir tiempo, aunque no sea el momento. Y luego, cuando el momento llegue, hermanos, es conveniente que nosotros mismos seamos los que iniciamos esa conversación. Amor, tú me querías hablar de esto hace un momento, pero no podía ponerte atención, pero ya estoy disponible. Cuéntame y podemos hablar. ¿Reconocemos alguna de esas actitudes en nuestro corazón, hermanos, que no tienen que ver con lo que está diciendo Pablo acá, de bondad, de benignidad, de mansedumbre? Si nos damos cuenta de que eso existe, hermanos, eso es lo que hay en nuestro corazón. Y tengamos por cierto que ya estamos estorbando esa buena comunicación con esa actitud. La Biblia describe cada una de estas actitudes como pecado y nos manda a deshacernos de ellas. Algo más a lo que tenemos que tener o prestar atención, hermanos, es examinar nuestras palabras. Una vez que hayamos examinado nuestras actitudes, el modo en que nos expresamos, debemos examinar nuestro vocabulario. ¿Qué palabras utilizamos, hermanos? Y podríamos decir que entre cristianos no hay ese tipo de problemas. Como siervo que brama por las aguas, que se dirigen a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, extremadamente ofensivas y que destruyen. Palabras ásperas. Personas que poseen la habilidad de cortar y lastimar verbalmente a sus familiares en una discusión. Quizás se gane la discusión,
pero diariamente destruimos la relación. Salomón dijo: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. David describe la lengua de algunos como navaja afilada, y debemos preguntarnos si nuestras palabras son eso. Son navajas afiladas que están cortando al otro constantemente con lo que decimos. Palabras duras, palabras que condenan, que son destructivas. Debemos acordarnos cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos condena o nos rebaja. Causa dolor, no causa edificación, causa destrucción, y lo que queremos es alejarnos de esa persona. Pues si estamos hablando así en nuestros hogares, el resultado será el mismo. No queremos acercarnos, no queremos oírle. El apóstol Pablo manda específicamente a los esposos: amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Colosenses 3:19. Y este mandamiento no es solamente para los esposos, cabe perfectamente también para las esposas, hermanos. Es evidente que la relación entre esposos y esposas no puede prosperar en un ambiente de palabras duras. En todo esto, hermanos, bueno, lo dirigí quizás principalmente a la comunicación en los matrimonios, pero todo esto también tiene que ver con nuestros hijos, la forma como los corregimos, qué palabras utilizamos. ¿Son palabras ásperas? ¿Son palabras que destruyen? ¿Los llevamos a ellos a metas inalcanzables que terminan frustrándolos? Otra clase de conversación que debemos evitar, hermanos, tiene que ver con las mentiras y el engaño, lo cual poco a poco va a debilitar y a enfriar nuestra relación. Si usas engaño, si solo le cuentas a tu cónyuge lo que te favorece, tarde o temprano se van a dar cuenta, y la confianza, hermanos, se va a perder, y es fundamental la confianza en una relación. Muchas veces, hermano, queremos manipular. Hace 8 días hablábamos acerca de la sexualidad y utilizamos versículos para manipular lo que yo quiero lograr de la otra persona. No te puedes negar. Pero Pablo, y preguntaba a nuestra hermana Lady acerca de eso, dice que no es un mandamiento, sino es por vía de concesión. Yo no puedo utilizar a la otra persona y utilizar versículos para manipularle. Eso genera desconfianza también, porque estoy engañando. Y más peligroso aún, engañando utilizando la escritura. Las mentiras y las medias verdades finalmente destruirán la credibilidad, y cualquier forma de mentira, hermanos, es hacer hoyos en el barco en que nuestra familia va navegando, porque finalmente se va a hundir. Si tienes problemas con mentiras, engaño, falta de honestidad, debemos pedir en oración lo que pidió David: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Haz lo que Pablo mandó. Oremos, hermanos, y desechemos la mentira, como dice aquí en el 25. Hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como pareja, como familia, como padres, nosotros somos miembros el uno, como esposos, miembros el uno del otro. Y en el sentido más amplio, una sola carne. No mientan el uno al otro. Así como las mentiras, las exageraciones también obran para destruir la comunicación eficaz. ¿Exageramos quizás lo que estamos diciendo? Se nos escucha decir cosas como: siempre haces eso, o nunca haces esto. Las palabras siempre y nunca, o cada vez que las decimos, hermanos, provocan en una discusión lo que provoca la gasolina en un fuego, y es encenderlo más, porque seguramente el otro encontrará momentos en los que eso no fue así y que lo hizo. Esas palabras pueden causar una explosión de ira, precisamente por eso, porque el otro puede pensar en alguna ocasión en que hubo una excepción a esa exageración que se está diciendo. Y el remedio para la exageración es hablar la verdad en amor. Probablemente la verdad es que el otro hace eso muchas veces sin que lo haga siempre o nunca. Si nos esforzamos a hablar la verdad, hermanos, no debemos olvidarnos de hablar la verdad en amor, ya que algunas veces, algunas cosas, hermanos, aunque son verdad, pueden estorbar mi comunicación por la forma en cómo la estoy diciendo, y nuevamente nos devuelve a la actitud.
Son esas cosas que son verdad acerca de lo que el otro ha hecho y que puede ser pecado, las ofensas que comete hacia nosotros, pero que se traen a una discusión solamente para usarlas como armas en mi defensa. Hermanos, repasar todas estas cosas es importante para una buena comunicación. Nunca debemos hacer ese tipo de comunicaciones, porque normalmente cuando nosotros nos comunicamos de esta manera estamos pensando en ganar una discusión. En el rencor, por ejemplo, el traer cosas del pasado para atacar a la otra persona cuando ya dijimos que habíamos perdonado. Son cosas que no hacemos bien y que estorban en nuestra comunicación. Debemos recordar, hermanos, que Dios trata con nuestros pecados precisamente de esa manera. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, Hebreos 8:12. ¿Por qué nosotros entonces actuamos de forma diferente cuando decimos que hemos perdonado y traemos nuevamente esa falta al frente para maltratar, para manipular, para que la otra persona termine sintiéndose mal y entonces haga lo que yo estoy diciendo? En ese texto Dios está declarando que cuando Él perdona, Él promete que nunca más va a recordar nuestros pecados y nunca, jamás los usará para condenarnos, y de esta manera también nosotros tenemos que perdonar. Por eso debes hablar la verdad, pero solo la verdad del problema presente y en amor. Otra forma de hablar que destruye, hermano, la buena comunicación es el uso de palabras abusivas. Podemos ver que algunas parejas usan palabras ofensivas, groseras y con nombres o calificativos abusivos hacia el otro en una discusión. Si esto ocurre, hermanos, en nuestro hogar, acordémonos que esas palabras no son fácilmente olvidadas y que rebaja a la otra persona y demuestran falta de amor y falta de respeto. Una vez dichas, no se pueden borrar fácilmente. Por eso el apóstol Pablo dijo en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y nuevamente el versículo que debería quedarnos hoy en nuestra mente es: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestra comunicación debe comunicar gracia a nuestros oyentes, y la gracia de Dios, que es la que debemos comunicar, trae vida. Lo contrario traerá muerte. Cuando hablas a alguien, no lo hagas pedazos sin edificarlo. O mejor, lo dije mal, no lo hagas pedazos, sino edifícalo. Porque lo otro es que lo podemos hacer pedazos, pero además lo edificamos. No lo hagamos pedazos, hermanos. Pídele a Dios que te ponga un freno para que cuando hables no lastimes. Ora también, como lo hizo David: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Debemos revisar nuestras acciones, actitudes, palabras, acciones. Las acciones específicas que hagas en tu trato con el otro afectará directamente nuestra habilidad de comunicar, hermanos. ¿Escuchamos con atención y respeto o interrumpimos cada vez que el otro está hablando? Esa falta de respeto también frustrará al otro, que tiende a irritarse, y deberíamos ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos. Cuando interrumpes significa que solamente estás pensando en lo que tú quieres decir, en lo que tú deseas contestar, cuando deberíamos estar escuchando con atención. Una acción parecida a la de interrumpir es la de terminar lo que otros empiezan a decir. La persona deja un silencio de medio segundo y ya yo estoy terminando lo que el otro quiere decir. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando nuestro interlocutor toma un momento para pensar en cómo va a expresar algo y nosotros le ayudamos terminando la frase, y eso causa frustración y revela que en verdad no estoy tratando de escuchar y solamente quiero terminar y ya entiendo lo que el otro quería decir. Indica que yo ya he juzgado cómo piensa el otro y que yo creo saber lo que el otro va a decir.
Salomón dijo: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es mejor permitir que el otro termine lo que está diciendo y luego respondemos nosotros. Y esto demostrará que nos importa lo que el otro está pensando. Se usa para controlar la conversación. A veces se usa este medio para manipular al otro y forzar a ceder su voluntad. Me ve enojado y entonces agacha la cabeza y se retira de la discusión y entonces yo gano la discusión. Eso es imprudente y abusivo. A veces una persona simplemente ha perdido el control de esas emociones que él tiene a causa de una falta de conocimiento de cómo controlarse o de la falta de un deseo de hacerlo, pero muchas veces en una comunicación esa ira también tiene el deseo de manipular y acabar la conversación a mi favor. Si tenemos una ira explosiva y no la resolvemos, será imposible tener una comunicación satisfactoria. Nadie quiere seguir una conversación con alguien que está en ese estado. Santiago 1:20 dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tu ira y enojo, la ira mía y mi enojo, jamás podrán producir algo bueno o justo en una conversación. Debemos tener cuidado con no tratar de echar la culpa a los otros. Normalmente eso sucede cuando la otra persona me señala alguna falta a mí y entonces la esquivamos y echamos la culpa a la otra persona o a los demás. Recordemos que así actuaron Adán y Eva cuando Dios les preguntó qué habían hecho. Adán dijo: la mujer que me diste, y es que ni siquiera le está echando la culpa a Eva, se la está echando a Dios. La mujer que me diste. Eva quiso echarle la culpa a la serpiente. Ni Adán ni Eva quisieron tomar la responsabilidad por sus propias acciones. ¿Cómo resolvemos el problema de echarle la culpa a los otros, hermanos? Simplemente debemos tomar la responsabilidad que me corresponde por mis acciones. Echamos la culpa a los otros cuando somos orgullosos y deshonestos, ya que nosotros sabemos lo que hemos hecho y la otra persona lo sabe también. Entonces, ¿por qué no admitirlo? Nadie termina ganando en medio de eso. Finalmente, otra acción, hermanos, que estorba la buena comunicación es el negarnos a confesar nuestras faltas durante o después de una discusión. Ese problema resulta del mismo orgullo antes mencionado, y para resolverlo se nos exhorta a humillarnos delante del Señor, a no murmurar los unos de los otros y confesar nuestras ofensas unos a otros. Dios requiere, hermanos, que examinemos nuestras propias acciones honestamente y con humildad, y que no echemos las culpas a los demás. Cuando la pareja, el esposo o la esposa, toma la iniciativa para confesar sus faltas personales, normalmente esto ablanda al otro para que pueda seguir también ese ejemplo y puedan restaurar la buena comunicación. ¿Qué nos ayudará entonces para comunicarnos de esa manera, hermanos? De una manera que traigamos vida y no muerte. Nuestra comunión con Dios. Aprender a Cristo como Él se comunicaba, es poder desarrollar una relación personal con Él, donde podemos recibir el poder de cambiar. Cuando Dios está obrando en nosotros, formando en nosotros su carácter por medio de la palabra, la comunicación en familia va a nacer de la intimidad que se tenga con Dios. Nuestros pensamientos, nuestras ideas y por tanto nuestras palabras y nuestras actitudes y acciones serán las de Cristo. Porque nosotros ya no podremos, como dijo Pablo, dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como esté nuestra relación con Dios, hermanos, estará nuestra relación con los demás, sobre todo en nuestra familia. Tu relación con Cristo y tu comunión con Él es donde comienza verdaderamente la buena comunicación con nuestro cónyuge y nuestros hijos. Si la relación con Cristo es escasa, entonces es por eso que no podemos mejorar nuestra comunicación y se experimenta tanto estorbo en la comunicación.
Jamás puedes experimentar ese cambio, hermanos, sin tener una relación personal con Él. Incluso siendo cristianos, podríamos tener muchos estorbos en nuestra comunicación, simplemente por no tener un caminar personal, constante y regular con Cristo. Esto nos lleva a no tener ese gozo que proviene de esa relación y de esa comunión con Él, y se nota en la forma como yo me comunico, con amargura, con dureza, con indiferencia y con egoísmo. Obviamente la comunicación de esa forma no revela el carácter de Cristo y por ende no es una comunicación que lleve a la vida. Otra cosa que nos debe ayudar a nosotros para mejorar la comunicación es admitir nuestras faltas. Necesito mucho valor para ver el error en mi carácter, porque nosotros tenemos un radar muy afilado para ver las faltas de los otros, pero pareciera que falla mucho cuando se trata de ver las mías propias. Así que debemos revisar nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones. Algo importante, y lo hablábamos con un hermano, quizás cuando estamos dando este tipo de mensajes, estamos escuchando y pensando en el otro. Uy, ojalá escuche, porque mire todo lo que le hace falta. Pero este mensaje no es para que usted piense en el otro, es para que piense en usted mismo. Decía un predicador el domingo pasado, porque las mujeres también pegan, son expertas en codazo a la quinta costilla. ¡Ta! Pero debemos mirarnos a nosotros mismos, hermanos. Debemos mirarnos a nosotros mismos. Después de que nos miramos a nosotros mismos, miramos a los demás y admitimos también nuestras faltas delante de ellos, pidiéndoles perdón, pero también les hacemos caer en cuenta de sus faltas en amor. Y les explicamos que en verdad nosotros deseamos cambiar por nuestras faltas, y de esa forma la comunicación avanzará, hermanos, de una manera distinta. Reconocer y reconciliar los errores es el inicio que debemos tener. Otro punto es el interés en conocer al otro. Hermanos, especialmente entre nosotros como parejas, no nos comunicamos de forma efectiva porque solamente estoy pensando en lo que a mí me interesa y cómo me gusta comunicarme a mí. Pero no trato de esforzarme en ver cómo la otra persona se comunica y cómo espera que yo me comunique con ella. Las mujeres no piensan igual que los hombres y no reciben las palabras igual que nosotros. Muchas veces nosotros como hombres decimos cosas que para nosotros son nada, pero no nos damos cuenta que las estamos destruyendo internamente a ellas con nuestras palabras. Y para nosotros es como, cuánta emocionalidad tienen y somos indiferentes porque solamente estamos viendo las cosas desde nuestro lado. Necesitamos crear oportunidades, hermanos, para desarrollar esa buena comunicación, apartar tiempo especial para hablar entre nosotros, pasar tiempo juntos, como parejas, salir de nuevo como se hacía antes, conocer realmente al otro profundamente, entender sus intereses, lo que le gusta, lo que no le gusta, salir y dar una vuelta a caminar, salir de la rutina, apartar tiempo para estar juntos, porque hermanos, la negligencia en esta área es una de las razones del distanciamiento que muchas parejas sienten. Esposo, si a tu esposa le gusta que le digas que la amas, ¿por qué no haces un poco de esfuerzo y le dices te amo? ¿Por qué no apartar un tiempo en la noche para platicar y comentar los sucesos de ese día? Cuando dejamos de dar prioridad a la comunicación, otras cosas empiezan a tomar lugar en esa prioridad y poco a poco nos vamos distanciando el uno del otro. Cantares 2, versículos 10 y 14 dicen así: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y después de decir varias cosas para que Él quiere que venga, le dice: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Debemos proveernos de la mejor oportunidad, hermanos, para desarrollar una buena comunicación. ¿Te es dulce todavía oír la voz de tu cónyuge? Nuestras parejas merecen el esfuerzo y el tiempo, hermanos. Otra cosa que nos va a ayudar, y esta es la última y terminamos
en esta mañana, y es animar y alabar. Es necesario, si deseas desarrollar una buena comunicación en familia, buscar algo que se ha hecho bien y decirlo. Debemos alentar las áreas donde se muestran bondad, amor y responsabilidad, hermanos. Esto edifica y desarrolla una buena comunicación. En la disciplina con nuestros hijos no se trata solamente de hablarles cuando vamos a corregirles, también hay que decirles las cosas que se están haciendo bien. Pablo nos dice que hablemos con palabras que sean buenas para la necesaria edificación, hermanos. Salomón declara en Proverbios 31 que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y esto aplica para todos. Algún día Jesucristo, hermanos, y escuchaba esta mañana a un predicador viniendo para acá que decía, yo no puedo pensar en lo bien que yo he hecho las cosas, porque cada vez que observo hay engaño en mi corazón y las he hecho mal. Pero algún día Jesús dirá, bien, buen siervo y fiel. Si Jesús considera que es importante decir palabras de ánimo, hermano, ¿no deberíamos hacerlo nosotros mismos? Alabar y animar a tu cónyuge es dar a conocer tu amor y tu estima por él, a tus hijos también, y los vamos a edificar, porque algunos solamente quieren hablar de errores y criticar y decir lo que está mal y terminar de hundir a la persona en esa comunicación. Todos hacemos algo correcto, hermanos, todos hacemos algo bondadoso, y cuando menos, al menos una vez al día. Así que debemos buscar esas cosas y luego decirle a la persona que se aprecian esos detalles y que se aprecian esas cosas buenas. Si las palabras criticonas y de desprecio destruyen la comunicación, imaginémonos lo que pueden hacer las palabras de aprecio, amables en nuestro hablar. Así que animemos, hermanos, en lugar de criticar, y esto no quiere decir que no hacemos caer en cuenta de los errores, pero no puede ser solamente esa comunicación de esa manera. Debemos hablar de las cosas que se hacen bien. Eso mejorará la comunicación. Y por último, recordemos Eclesiastés 10:12, que tiene que ver mucho con lo que, o el título que tenía nuestra prédica el día de hoy. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Llenas de gracia. ¿Las de quién? Las del sabio. Las del necio estarán llenas no de gracia, sino de lo que hay en su corazón, que podría ser enseñanzas para caminos de muerte. Así que, hermanos, la comunicación es bien importante y debemos estar muy vigilantes a la forma como nos comunicamos. Pongámonos de pie y oremos al Señor, dándole gracias porque nos ha permitido este enorme privilegio y nos ha dado ese regalo de comunicarnos. Pero pidámosle que lo hagamos de forma correcta para la gloria de Él.